Grabando. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a la clase Mentoría 3 del curso de formación profesional en marketing. En la mentoría de hoy, que más o menos calculo que va a durar una horita, más o menos, vamos a hablar de las estrategias de contenido y del storytelling. Unas cosas importantes para saber, para ver en esta clase, es algunas estrategias de cómo crear contenido efectivos, cómo usar el storytelling para conectar a las audiencias, la importancia del storytelling. Usamos el storytelling para contar una historia, pero para ofrecer algo. En esa historia ofrecemos algo dentro de lo que estuvimos hablando en las clases anteriores en el contexto del marketing digital. La idea es pensar siempre historias que puedan conectar a la audiencia, historias que a veces se inspiren. Por ejemplo, si ofrecemos, no sé, vendemos unas zapatillas de una marca, bueno, pensar una historia de vida de cómo esa persona pudo conseguir esas zapatillas, o de un deportista que pudo correr y de dónde, el contexto de su vida personal, por ejemplo. Son pequeñas historias que a veces eso ayuda a conectar desde el producto, desde la marca, con el consumidor, con el cliente, y eso nos lleva a acercar, conectar, poder impactar y poder lograr un impacto y un contenido de valor. Las marcas suelen contar historias, pero esas historias que cuentan tienen que recordarse. Por ejemplo, todos recordamos publicidades, por ejemplo, de una historia de alguna marca de calzado, alguna marca de alguna bebida gaseosa, algún producto comestible, de algún servicio, algo siempre nosotros recordamos. La idea es siempre recordar eso y conectar con alguna pequeña historia cuando nosotros queremos ofrecer en el marketing digital, en publicidad digital, algún producto o ofrecer la marca y poder conectar con esos clientes. La idea es comprender qué es una estrategia de contenido, algunos principios de storytelling, algunos ejemplos exitosos de algunas marcas. Hemos visto algunos ejemplos en algún caso de, por ejemplo, no Speed, eh, Red Bull, perdón, que conecta a las personas con el entretenimiento, con el deporte y alguna pequeña historia ahí. Y el hecho de diseñar una narrativa propia, un guión que logre eh, realizar alguna conexión eh, dentro de, el, dentro de storytelling. La idea es, si ya habrá alguien que quiere preguntar algo, no hay problema, o lo dejamos para el final, mejor. Si hay alguien que falta admitir, porfa me avisa, aunque a veces yo estoy concentrado y no logro verlo. ¿Qué es una estrategia de contenido? Una de las cosas que vamos a ver hoy. La estrategia de contenido es un plan que define cómo, cuándo y con qué propósito una marca crea y distribuye contenido. A ver, nosotros vamos a tener, para diseñar una estrategia de contenido, vamos a tener siempre, tenemos que tener un objetivo principalmente, tenemos que segmentar a una audiencia, a quién le vamos a hablar, en qué canales, en qué plataforma vamos a usar Instagram, vamos a usar TikTok, vamos a usar Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube, X, etcétera. ¿Cuál? ¿Qué formatos vamos a usar? Vamos a hacer publicaciones con imágenes en carrusel, imágenes estáticas, videos, eh, con música, qué tipo de formatos vamos a usar, qué tipo de copy vamos a hacer, qué tipo de texto creativo, qué frecuencia. Las publicaciones, siempre uno tiene que pensar, las voy a hacer mensual, la voy a hacer eh, una vez por semana, varios días a la semana, fin de semana, qué días y en qué momentos también del día. Es importante saber que puedan conectar a la marca, a mi producto, a mi servicio con eh, el cliente, mi consumidor, mi audiencia. Tenemos que siempre buscar generar valor, que ese contenido que nosotros ofrezcamos sea un contenido que dé valor y sea un contenido que realce
algún tipo de importancia de por qué la persona va a necesitar ese producto que en muchos casos a veces no es de primera necesidad, ¿no? Y la idea es construir siempre una relación, reputación y comunidad. Relación para crear un vínculo. Reputación para el reconocimiento de la marca y que nos vean de modo positivo y nos identifiquen. Y comunidad para que sean parte de nuestra marca, creando una comunidad. Eso es uno de los objetivos más importantes. Bueno, seguimos. Algunos contenidos importantes dentro de la estrategia. Podemos tener diferentes tipos de contenidos, de estrategias para contar una historia. Contenidos que pueden ser educativos. Nosotros a veces, cuando ofrecemos algo en marketing digital o en publicidad digital, ofrecemos algún tipo de contenido que a veces no es la venta directamente, que ese es a veces el objetivo final, sino cuando ofrecemos contenido en la estrategia dentro de storytelling, estamos ofreciendo algún contenido mediante alguna estrategia que podamos utilizar, un contenido que pueda ser educativo, podemos enseñar algo útil, algún tipo de tutorial, resolver algún tipo de problema, enseñar algo en un tip, en una imagen, un copy o en un video de pocos segundos. Siempre tienen que ser contenidos que sean cortos, eh, contenidos que pueden ser inspiracional, que puedan motivar, emocionar o generar algún tipo de identificación al ofrecer, no sé, un servicio, un consumo si vos consumís este producto o esta marca, vas a lograr algo. Un servicio que tiene que ver, un contenido que puede ser de tipo de comunidad, de buscar la participación y la conexión y de la búsqueda de ser parte de algo. Un contenido que pueda ser de producto o de servicio. A veces tenemos que mostrar algún beneficio, algún resultado, alguna utilización de de qué vamos a usar ese beneficio o ese servicio, en qué nos va a beneficiar, favorecer, para qué lo vamos a utilizar. Contenido que puede ser corto o largo. A veces vamos a pensar contenidos que puedan ser un poquito más cortos en un video TikTok. En LinkedIn nos podemos extender quizás un poquito más. Depende del tipo de plataforma, formato que queramos utilizar. Y eso también va a repercutir también en el presupuesto que tenemos, ¿no? El hecho de utilizar videos, audios, para lograr un engagement y una conexión con ese cliente, ese consumidor. Y las microhistorias, que son algo que se ven mucho en redes, que en las redes sociales uno puede ver conexiones de buscar un contenido que nos produzca algo de todo esto que acabamos de mencionar, y que conecte rápido y en los primeros segundos que vemos esa imagen, ese video o escuchamos ese audio, nos produce algo y termina siendo un contenido de valor. Gamificación e interacción, esto tiene que ver con, hay diferentes tipos de elementos que aumentan el engagement. Podemos proponer alguna trivia, algún juego, algún tipo de participación del otro. El storytelling interactivo es una estrategia muy útil como un quiz, algún tipo de trivia, alguna encuesta. La participación del usuario siempre es una buena opción para generar inclusión, generar comunidad y generar opinión, que haya comentarios, que haya repercusiones. Y eso produce el interés en la marca, en el producto que nosotros estamos buscando conectar de alguna manera emocional, eh, producir algo emocional o algún sentimiento en la audiencia. Nike, por ejemplo, con Just Do It, busca algún tipo, es una marca que busca inspiración. Coca-Cola, con historias de felicidad, busca inspirar y generar una emoción de felicidad, de alegría. El storytelling es fundamental porque
hay decisiones de compra que se basan en, por ejemplo, emociones, más que en ciertos datos. A veces contar historias nos permite diferenciar la marca y nos permite generar confianza y generar felicidad, por ejemplo. Y generar, además de felicidad, generar fidelidad. La estrategia de contenido nos permite mostrar una dirección y una coherencia, y el storytelling lo que hace es que el contenido sea relevante y pueda llegar a ser, ¿por qué no?, memorable. Y si combinamos una dirección y una coherencia, nos encontramos. Hola, se escucha entrecortado. Sí. Uy, no sé por qué. A ver, ahí me acerco el micrófono, a ver. Ahora ya no se escucha nada. Ahí no se te escucha. Recién sí te escuchaba, pero ahora no. A ver, ahora. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se escucha. Bueno, es algo del auricular. Ahí estamos. Bueno, sigo. Decía, la idea de la estrategia de contenido en la dirección y la coherencia es mostrar en storytelling que el contenido sea memorable y sea fácil de recordar y que genere algo que nos quede en la mente. Y si nosotros logramos ese contenido que sea de valor y que emocione y que sea, además de coherente, tenga un contenido que sea recordable y memorable, eso nos vamos a asegurar de que pueda lograr impactar en la audiencia. El poder del storytelling es comunicar mediante historias que generan emoción. Si nosotros tenemos una buena historia, más allá de que a veces los datos no sean exactos o sean datos que sean relevantes, la idea es contar una buena historia que tenga algún tipo de valor, algún desafío, alguna transformación, alguna inspiración, y tiene una estructura que es un inicio, un conflicto y una resolución, y algo corto. Dentro de este inicio, este desarrollo, esta resolución, algo que sea corto, de pocos segundos o de un impacto visual o audiovisual también, en el que podamos tener una historia que nos produzca algo. Algo que puede ser un conflicto, algún drama, alguna historia personal, alguna historia de vida, y genere una importancia y una relevancia en el cliente, en el consumidor. Es importante en el storytelling saber que tenemos siempre algún personaje o personajes, algún conflicto, algún drama personal, alguna transformación, algo que le pasó en el medio y algún mensaje final que puede ser inspiracional, puede ser educativo, y estructurar historias que conecten con la emoción, que conecten con los sentidos. Y lo importante es saber que hay diferentes tipos de estructuras que podemos aplicarlas al marketing. Ustedes pueden pensar en alguna marca y ubicarla en algún tipo de estructura narrativa, por ejemplo, el viaje de un héroe, en el que la marca o el cliente es el protagonista que supera algún tipo de desafío. Una estructura en 3 actos, el planteo, un desarrollo y un desenlace. Y después algún problema que se soluciona con algún resultado que ofrece la marca con algún tipo de productos. A veces hay algún caso específico, algún producto, algún testimonio que dice, yo con esto pude lograr tal cosa, con esta zapatilla, no sé, con este tipo de producto, por ejemplo Nike, con estas zapatillas pude lograr correr una
carrera, una maratón, etc. Y esto es parte de la narrativa digital, y una misma historia nosotros podemos adaptarla en diferentes plataformas, a diferentes formatos. Esa misma historia la podemos adaptar y no hacerla igual, pero adaptar el tipo de formato con una imagen modificada, modificar el copy, modificar algo del video, ¿por qué no? Y eso podemos adaptarlo en Facebook, Instagram, TikTok, nuestro blog, nuestro sitio web, etc. En diferentes plataformas podemos adaptar eso en diferentes plataformas, en diferentes redes sociales. Y eso es parte de la narrativa digital y es parte del storytelling. Por ejemplo, Airbnb pertenece en cualquier lugar, historia, anfitriones y viajeros, mensaje de confianza e inclusión. Son algunas cosas que la empresa Airbnb es una empresa que ofrece básicamente hospedaje. Vos podés hospedarte en cualquier lugar del mundo. Y algún anfitrión o algún viajero que te cuenta lo maravilloso del lugar, lo maravilloso del anfitrión, lo maravilloso de lo que le ofrecieron en el lugar, o un anfitrión que cuenta de un lugar que es maravilloso e inspirador y de lo que tiene que ver ahí produce recomendaciones. Netflix, otra plataforma, en este caso de entretenimiento, en el que se ofrecen historias de emoción, cercanía, humor, adaptación cultural, por ejemplo. Tenemos un montón, estos son algunos de los casos en el que nos hacemos diferentes preguntas, ¿qué historias cuenta cada marca? Airbnb nos cuenta una historia de anfitriones, de viajeros, Netflix nos cuenta historias que pueden ser totalmente diversas y que se adapte a los diferentes tipos de audiencias y de público. Nos generan diferentes tipos de emociones, de conexión, de cercanía, de alegría, de felicidad, de nostalgia, y nos transmite diferentes tipos de valores en la confianza en el otro, de la seguridad, de alegría, risas, etc. Eso es parte de los diferentes tipos de narrativa transmedia y del poder que tiene el storytelling en el arte de comunicar historias que generan emociones. Y el cerebro, como dijimos, las personas recordamos historias y no solamente datos aislados. Hay un ejemplo, por ejemplo, de una marca de café que cuenta que un agricultor mejora su vida gracias a la compra de un producto de café. Y eso puede conectar con valores de ética y comunidad, por ejemplo. Son diferentes ejemplos y diferentes tipos de alternativas, diferentes tipos de emociones que nos generan en el storytelling con personajes que están en pleno conflicto, en plena transformación, que transmiten un mensaje. Y siempre se busca en el marketing digital, en la publicidad digital, en la comunicación en general, se busca crear empatía. Puede haber una tensión narrativa, puede haber un clímax que genere una emoción, y dentro del storytelling es importante la emoción, las emociones y la memorabilidad, como dice el Content Marketing Institute Storytelling Techniques, que son partes de diferentes tipos de cursos, institutos y universidades que dicen que es importante aplicar el storytelling porque permite conectar emocionalmente y aumentar la memorabilidad, crucial para el branding, las marcas, y para el engagement, la conexión. Y es importante que la audiencia, ese consumidor, recuerde alguna historia y eso lleve a poder identificar la marca y nos permite a nosotros poder ampliar ese alcance y mantener ese engagement en diferentes canales, diferentes plataformas que utilizamos, como en el caso que contamos de Airbnb o Netflix. Y para ello, para storytelling, podemos personalizar y
utilizar datos que tienen que ver con el uso de analítica y segmentación para adaptar historias a la audiencia. La segmentación no va a ser igual, cada uno de la marca, de nuestras marcas o de nuestro producto, vamos a tenerlo segmentado y se va a adaptar a diferentes historias las historias a la audiencia que nosotros pensemos y elijamos que son las más adecuadas. Y además al lugar demográfico que podemos apuntar si la persona es de una ciudad o un país o región en particular. La IA, la inteligencia artificial, es una de las herramientas, de tantas herramientas, que nos puede ayudar a la personalización del contenido. Es decir, que este contenido lo podamos personalizar aún más para la audiencia y aún más para la segmentación que nosotros queremos hacer para el público que elijamos para mostrar nuestro servicio, producto, nuestra marca en sí. ¿Cómo crear la historia de una marca? Primero, es importante definir el propósito o por qué de la marca. ¿Qué contenido de valor? ¿Y qué nos genera esa marca? ¿Qué tiene de importante con respecto a otros? ¿Qué nos distingue a nosotros? Es importante identificar quién es mi audiencia y quién importa a mi audiencia. ¿Le importa el producto que yo le estoy viendo, el producto que yo estoy vendiendo realmente? ¿O le importa alguna historia que yo le cuento? ¿Para qué le va a servir ese producto? ¿Qué solución? ¿Qué resultado le va a provocar? Hay que buscar el conflicto de la necesidad que resolvés. Si yo le cuento, le muestro, te resuelvo que en cualquier lugar del mundo vas a tener dónde hospedarte. Te resuelvo que cuando quieres ver algo de entretenimiento vas a poder ver cualquiera de los géneros Netflix. Te resuelvo que si necesitas correr una maratón, bueno, pongamos en Nike. Te resuelvo que si querés ser feliz, tómate una Coca-Cola. Cada marca genera una necesidad, un conflicto y una necesidad que uno tiene que resolver y una satisfacción, que también es una satisfacción de una audiencia y de los individuos. Y hay que mostrar siempre la transformación, el beneficio final de ese servicio, de esa marca, de ese producto que estamos ofreciendo. Y la historia tiene que comunicarse de forma coherente en todos los canales y podemos, obviamente, conectar entre una plataforma y otra plataforma para quizás conseguir más engagement en los diferentes tipos de plataformas, como muchas veces hay, no sé, pónganle, muchas veces hay un sorteo, una encuesta y estás en Instagram y seguinos en LinkedIn o seguinos en Facebook o en X, en diferentes plataformas, y eso hace una conexión coherente y una dirección en diferentes tipos de plataforma. Un ejercicio que pueden probar es, por ejemplo, redactar un breve guión de historia de una marca. Un breve guión de la marca o del producto que nosotros estamos ofreciendo, definiendo el propósito, definiendo la audiencia, definiendo el porqué, definiendo un conflicto, la necesidad, qué resuelve tu marca, qué resuelve tu producto, cuál es el beneficio final y cómo va a ser la historia de principio, desarrollo y fin que va a contar tu marca. El contenido se distribuye en diferentes maneras y diferentes propósitos. Vos podés elegir, la idea es que vos elijas los canales donde tu audiencia realmente está y donde conecta a tu audiencia. Si vos conectás con tu audiencia mediante algunas redes sociales, varias o alguna en particular, si vos conectás mediante tu blog, un newsletter, un podcast, es elegir los canales, las plataformas y los formatos que conectás. La historia la podés adaptar a un posteo, un reel, un video, una publicación, una imagen, adaptar el formato y adaptar en los tipos de redes sociales también, ese copies, imágenes y video. La idea es que siempre mantengas una coherencia narrativa en el tono, el estilo y el mensaje, y que la frecuencia sea realista y sostenible en el tiempo. Que no sea muy amplio, si hago una publicación mensual,
es como demasiado poco. Si haces una publicación diaria, es demasiado y poco realista y poco sostenible en el tiempo. Entonces, si vos podés contar una historia y mostrar el valor de tu contenido de valor en una frecuencia medianamente lógica cada cierta cantidad de días, vas a generar una emoción y vas a generar un producto de valor que si estás todo el tiempo mostrando esa historia, ese producto que vos querés, ese contenido que vos querés contar. La idea es que en el story visual, el storytelling, vos podés mostrar algo visual, audiovisual, imagen, video y auditivo. Podés utilizar infografías, videos, podcasts. Y la idea es que busques reforzar esa historia con diferentes elementos. Puedes utilizar Canva, CapCut, diferentes herramientas para no solo contar una historia, sino para inspirar a alguien. La idea es que puedes elegir, por ejemplo, un mensaje. El mensaje, todas las marcas tienen un mensaje y ese mensaje contarlo en diferentes tipos de formatos y adaptarlo a cada una de las plataformas. Y replicar esa misma historia adaptándolo a diferentes historias y diferentes formatos. Cada historia va a definir un valor emocional y también racional. Entonces, al distribuir el contenido, vas a elegir canales según la audiencia que tenés, vas a adaptar la historia a diferentes formatos de modo creativo, con un tono y estilo particular que va a ser coherente con tu producto, tu marca, y una buena estrategia de distribución va a permitir que alcances a la audiencia correcta, el objetivo que te propones inicialmente, que logres el engagement y también lograr conversiones. Es decir, que esas personas que vieron tu marca, vieron tu producto, logren después ser seguidores de tu marca hasta lograr la adquisición final de el producto, la marca que vos ofreces, y que evites esfuerzos dispersos. ¿Qué quiere decir esfuerzos dispersos? Que vos evites que se vayan para otro lado, sino que se concentren en los pocos segundos que vos ofreces esa historia para promocionar tu marca, lo ofrezcas de modo con un tono, un mensaje que sea coherente y sea suficientemente atractivo. Con infografías, video, podcast, imágenes, realidad aumentada, realidad virtual. La idea es reforzar emociones y mensajes clave con elementos visuales y también sonoros. El contenido audiovisual genera retención, más que solamente texto, especialmente en redes. Entonces, contenido visual que sea interactivo, participativo, te va a permitir estar conectado y ser, digamos, cercano al público, a tu audiencia segmentada. Contenido evergreen y relevancia sostenida. Bueno, esto tiene que ver con... El contenido evergreen tiene que ver con un contenido que es útil y puede ser también atemporal. ¿Cuántas veces vemos en redes sociales, YouTube, por ejemplo, también diferentes tutoriales o guías? Eso genera una conexión y una importancia. Y nosotros podemos crear historias que mantengan impacto a largo plazo. Y, a su vez, historias que puedan lograr ser contenidos virales que se transformen en tendencias, o contenidos que sean momentáneos
como por ejemplo memes, como por ejemplo diferentes tipos de challenges, diferentes tipos de desafíos. Y al mezclar contenidos evergreen, contenidos útiles y atemporales, y con contenidos de tipo de relevancia, de tendencias, al mezclar ambos tipos de contenidos, nosotros podemos lograr un impacto sostenido y relevancia en distintos momentos. La idea es que ese contenido que vos querés contar, por eso esta mentoría se titula Estrategias de Contenido y Storytelling. La idea es que ese contenido que tenga un valor, que logre impacto, que sea atractivo y que logre conectar con la audiencia. Y además nosotros, como vimos en esa diapositiva de cómo crear la historia de la marca, nosotros vamos a definir el por qué esta marca existe, qué viene a solucionar, qué viene a traer de novedoso, de trascendente, y qué comportamiento y intereses puede tener esa audiencia para adquirir esa marca, ese producto. ¿Algún conflicto, alguna necesidad real hay en ese producto que nosotros estamos ofreciendo? ¿Algún beneficio va a tener? Y esa comunicación en los diferentes canales tiene que ser de modo coherente, y siempre es importante, antes de publicar, pensar bien el objetivo, la duración, la frecuencia, el propósito y el resultado, el beneficio real de eso que estamos ofreciendo, y el tipo de formato: imagen, posteo, video, audio, texto creativo, etc. Medición y ajuste. Bueno, es importante tener en cuenta que medir el impacto de los contenidos. Es decir, poder medir el alcance, el tráfico, las visualizaciones, el engagement, las conversiones. Esto nos va a permitir, las mediciones y los ajustes, nos va a permitir ajustar el tono, también los formatos, los canales, evaluar con métricas los diferentes resultados, analizar las historias que generan más respuesta emocional, más interacción, más repercusión. Nuestra idea es crear repercusión en comentarios, likes, que compartan nuestra historia. Y el storytelling obviamente se mejora con ensayo, viendo el feedback, viendo cómo lo ve la audiencia. Y la medición es la base para la optimización continua. Es decir, si nosotros optimizamos, ajustamos, adaptamos, vemos qué impacta, qué no impacta tanto, qué es lo importante en el impacto de los contenidos, cuál es el alcance de nuestras historias, las emociones que pueden crear, la conexión que puede crear, si son historias que pueden ser interesantes, pueden ser impactantes, emocionantes, sorpresivas, puede generar algún tipo de interacción que nos lleve a generar algún tipo de respuesta emocional, algún tipo de interacción, algún tipo de repercusión, algún comentario. Y este storytelling, estas historias, se buscan contar con diferentes formatos, diferentes canales, y no es lo mismo el impacto que yo voy a tener contando la historia con una imagen estática, con un video, con un audio, y no es lo mismo cómo yo lo voy a contar y lo voy a adaptar si lo hago para Facebook, si lo hago para Instagram, buscando la parte quizás más visual, en TikTok la parte más atractiva, interactiva, en visualización de poquitos segundos, en X que me puedo extender un poco más, en LinkedIn que le voy a contar desde otro ángulo, en YouTube que voy a contar la historia de otra manera, quizás un poquito la posibilidad de ser más audiovisual y más extendida. Es importante dentro de el storytelling
conocer los diferentes elementos que queremos que cuente nuestra marca o nuestro producto. Y es importante, en estas conclusiones finales, tener en cuenta el objetivo que nosotros queremos definir, a qué queremos llegar, a quién queremos llegar, por qué queremos llegar a estas personas y por qué no a estos. Qué tipo de cuánto impacto vamos a lograr con esto y en cuánto tiempo queremos lograrlo. Entonces el objetivo tiene que estar definido antes de contar nuestra historia de nuestro producto, nuestra marca, nuestro servicio. Tenemos que definir bien el objetivo y no cambiarlo en el medio. Tenemos que ajustar la audiencia, sabemos a quién le hablamos de un target de personas de tal edad, le hablamos a hombres, le hablamos a mujeres, le hablamos a todos, le hablamos a personas que son de, no sé, de Buenos Aires, son de Argentina o son de Latinoamérica, de qué lugar, a quiénes apuntamos. ¿Cuál es el conflicto, el valor identificado que genera nuestra marca, nuestro producto? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Qué es lo que queremos transformar o el beneficio que queremos destacar de ese producto que ofrecemos? Esta bebida, ¿qué nos va a ofrecer? Estas zapatillas, este calzado nos va a ofrecer, esta bebida, este servicio, ¿qué nos va a ofrecer? ¿Con qué nos van a beneficiar esta marca o esta marca, este producto? Y tiene que haber para eso una coherencia narrativa en los diferentes tipos de redes sociales. Coherencia narrativa, cuando decimos coherencia narrativa, es que es una historia que sea contada en un carrusel o en un video, una historia que sea corta y coherente, que sea lógica, no que sea algo muy, muy fantasioso, digamos, algo que sea terrenal. Y para ello podemos adaptar esta historia que cuenta nuestra marca en diferentes canales y formatos que vamos a seleccionar. Vamos a evaluar también previamente si nos conviene poner en una plataforma o en otra y por qué en esta plataforma y por qué este tipo de formato y cómo lo ajustamos y lo adaptamos a diferentes tipos de formatos. Hay marcas, siempre nombro esta misma opción. Hay marcas, un caso que yo lo he visto seguido, a veces, por ejemplo, McDonald's hace a veces las mismas publicaciones en las diferentes redes sociales, la misma publicación y no hay ajustes en los diferentes tipos de redes sociales que sean diferentes y se ajusten diferentes audiencias, diferentes formatos. Está siempre parecido. La idea es no que sea un trabajo extra adaptarlo a diferentes redes sociales o el formato, pero que haya un cambio para que se distinga sabiendo que la audiencia no va a ser la misma en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en Spotify, en TikTok, etc. Y también contar con un plan de medición, con métricas. Hay un montón de herramientas que puedo utilizar, desde Google Analytics para sitios web, desde del Meta Business Manager, para lo Meta, para Google, para TikTok Manager. Podemos utilizar Metricool, Looker Studio, diferentes tipos de herramientas tenemos, la mayoría de ellas de plan gratuito, que podemos medir y ver si esas historias que estamos contando tienen algún atractivo o tenemos que repensar el objetivo o la audiencia o el valor que genera nuestra marca o es el beneficio, es atractivo y es coherente, si la narración cierra o sería algo que quedó muy largo, un copy que no quedó coherente y no quedó lógico. Y es la idea que el storytelling no se piense como algo opcional, sino que se piense el storytelling como base de una marca memorable, base de algo que voy a recordar, que va a emocionar, que va a impactar, va a generar valor
y me va a conectar con la audiencia. A veces nos preguntamos, ¿el storytelling funciona para todas las marcas? Y la respuesta es sí, incluso para negocios B2B. La clave es adaptar la historia a la audiencia y sus problemas reales. La clave es saber que el storytelling funciona para todas las marcas y se puede ajustar a diferentes formatos y se puede contar un problema con un conflicto, con una solución o un beneficio que se destaque de algo que nos cuente nuestra marca. Eso es lo más importante que nos cuenta el storytelling, que es el arte de contar historias, de transmitir mensajes, valores, conocimientos, y a través de narrativas. Se utiliza en marketing, en publicidad, en comunicación, en liderazgo, generando un impacto que sea memorable y sea persuasivo también. No solamente mostrando datos, sino mostrando algún personaje o personajes, historias reales, con datos reales, con conflictos y con un mensaje clave en la conexión emocional, apelar a sentimientos para que el mensaje sea recordado, por ejemplo. A veces es importante incluir un personaje, por ejemplo, para empatizar, un conflicto que sea complicado, una resolución que sea transformadora y relevante. Toda historia en el storytelling, en el contenido, cuando nosotros contamos alguna marca de nuestro producto, siempre está bueno pensar en un inicio, un conflicto y un desenlace. Al crear narrativas, nosotros logramos que se humanice esta marca, que se genere fidelidad y obviamente también diferenciarnos de la competencia, si es que tenemos, o el reconocimiento y la identificación de la marca. Está comprobado que las historias son más efectivas que los hechos. En publicidad, en redes, en periodismo, en liderazgo, en comunicación, en marketing. A veces hay historias de ficción, relatos de evolución de empresas, de productos, storytelling centrar la experiencia de alguien con el producto, relatos reales para potenciar la marca personal y algunos consejos para contar historias tienen que ver con ser contenido, ser auténtico nos permite conectar mejor. Ser simples nos permite mantener una historia clara, coherente y concisa. Y las imágenes, los videos, nos ayudan a mantener la concentración, el hilo y digamos, la energía y la importancia dentro de la narración y lo que queremos contar. Por ejemplo, Nike es un ejemplo interesante que basa su narrativa de storytelling en la autenticidad, en un contenido que sea auténtico, original, en historias que reflejan experiencias, en dificultades genuinas. Entonces, la idea es que buscan, por ejemplo, la credibilidad y conectar de una manera emocional con el público. Eso es lo que se busca dentro de la narración de historias en el storytelling. Eso es básicamente la clase de hoy. Dejo abierto el espacio si alguna tiene alguna pregunta. ¿Me escuchás bien ahí? Sí.
Quiero ver. Ahí está. Bueno, lo mío es yo soy docente de tango. Lo mío es enseñanza del tango, docencia y salud. Es decir, la enseñanza del tango no a partir de lo típico, que esa sería la enseñante, sino desde el comienzo, pero a su vez cuidando el cuerpo, ¿sí? Pero además, el hecho de que cualquier persona puede olvidar, que te falte un brazo, una novela, no seas lo que sea. Y además de hacer talleres, entonces es como si bien junta lo mismo, son distintos, como distintas. Entonces eso es lo que tengo que tratar. En cuanto no es lo mismo la historia que pueda mostrar de una persona que tiene Parkinson, o la historia de una persona con que no podía caminar y ahora y ha participado en concursos, y ha ganado por con otra persona que tiene que aprender solamente. Si bien va todo de la mano. Eso tengo que organizarlo como que me está buscando. Sí, es importante siempre en el storytelling y al contar un contenido del servicio, de la marca o del producto, tener en cuenta de poder transmitir algún conocimiento, algún valor, algunas conductas saludables también, para que se conecte, para mejorar la conexión emocional, por ejemplo, para humanizar, ponerle algún rostro, poner contexto a algunos temas que a veces pueden resultar, en algunos casos hay temas que resultan totalmente abstractos, y a veces se aplican en storytelling crear algún tipo de personaje que pueda ser cercano, plantear algún tipo de conflicto, mostrar algunas decisiones y consecuencias, y incluir información clave que no sea irse por las ramas, sino información clave, datos que puedan ayudar y cerrar a veces con algún aprendizaje, una reflexión, un mensaje que puede ser de prevención, autocuidado, consulta profesional, mensaje inspirador, educativo. La idea es, el storytelling convierte la información en experiencias que inspiren cambios reales, soluciones reales, beneficios reales. No es, a ver, no pensemos en el storytelling, esto es la conclusión, no pensemos en el storytelling como en el estilo criollo argentino, chamullo. Realmente no. La idea es que haya una transmisión de un resultado, un beneficio, una solución real, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna duda, pregunta más? La próxima mentoría va a ser, yo tengo fecha, la semana del 20 de febrero, en el que vamos a ir ahondando en diferentes aspectos de la formación en marketing profesional. En este caso va a ser lo que tiene que ver con Social Media Strategy, que tiene que ver con diferentes estrategias en cómo diseñar estrategias efectivas en redes sociales según los objetivos y las audiencias. No se trata a veces para cerrar, no se trata de estar en todas las redes, sino de estar en donde importa, y el objetivo es siempre tener una estrategia y definir esa estrategia que nosotros tenemos. Definir objetivos, audiencias y métricas va a ser una constante de estas mentorías, en definir objetivos, audiencias, métricas y adaptación a diferentes plataformas.
también. Entonces, la idea siempre es tener un plan que se guíe todas las acciones de una marca en las diferentes redes sociales y tener en cuenta los objetivos, la audiencia, los canales, el tono, el mensaje, la frecuencia, la medición y en crear contenido que va a tener valor y los resultados siempre en todos los casos, con las métricas, con las diferentes herramientas, algunas que mencioné, otras que conocerán. La idea es que todos esos sean medibles, esas métricas. Entonces, a las métricas, los resultados, como son medibles, podemos ver si esas historias que proponemos funcionan o no funcionan. Y previamente vamos a tener definido, obviamente, objetivo, audiencia, duración, canales, formatos y plataformas. Bueno, hasta acá llegamos. Si no hay ninguna pregunta, consulta más. Y nos encontramos dentro de ya 2 semanas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.